Presentado por Vida Café, el café de tu vida. Amigos de Triple R, paisanos de Chicago y de Los Ángeles que están muy atentos con nuestro trabajo, muchas gracias. En 5 meses, los zacatecanos irán a las urnas para elegir a su nuevo gobernador o gobernadora. Y en 8 meses, Alejandro Tello termina, y él ha dicho varias veces, bendito sea Dios, termina su administración. ¿Cómo entregará el Estado el gobernador Alejandro Tello? Nos acompaña en esta ocasión el doctor Jorge Miranda, secretario de Finanzas, a quien agradecemos su presencia. Muchas gracias, doctor. Don Paco, muchísimas gracias, muy buenas tardes, muy contentos de estar aquí contigo dialogando en este programa que sin duda informa de una manera muy objetiva a las y los zacatecanos. Pues cuéntanos, doctor, ¿cómo entregará el gobernador Alejandro Tello el Estado en 8 meses? Claro que hay condiciones muy adversas en seguridad pública y en salud. El coronavirus no nos deja, ya se rebasaron cualquier expectativa de muertos y contagios. Pero en el terreno administrativo, financiero, que regularmente es lo que permite trabajar a los gobiernos o no trabajar, ¿cómo entregan el Estado el gobernador Alejandro Tello? Bueno, primero señalarte, Paco, que nosotros hace 4 años y medio recibimos un Estado en una condición sumamente compleja, con un alto grado de endeudamiento, difícil de manejar, con un déficit en el sistema educativo muy complicado, que yo lo dije desde la primera conferencia de prensa en octubre del año 2016, que iba a ser un calvario, un verdadero calvario, cada quincena conseguir la quincena. El gobernador Alejandro Tello, ante esta situación tan compleja, hizo el primer compromiso al inicio de su mandato, y fue: no adquiriremos un solo centavo de deuda de largo plazo en mi quinquenio. Situación que a 4 años y medio de distancia hemos cumplido, pero además no le debemos hoy un solo peso, ni de sueldos, ni de prestaciones a todo el magisterio. Por el contrario, aún en este momento de gran precariedad económica en el país, propiciado por la pandemia, por la emergencia sanitaria, hay que recordar que el efecto colateral más grave es este cataclismo económico que ha generado en el planeta, en el país y por supuesto en el Estado. Aún en esa condición, logramos 1,248 millones de pesos en el presupuesto de egresos de la Federación. Estamos pasado mañana nuevamente con el doctor Arturo Herrera, lo recibe en Palacio Nacional el secretario de Hacienda, porque tenemos que hacer una transferencia. Esos recursos nos los ubicaron en el capítulo 1000 y los necesitamos en otro componente de gasto del FONE, que es otros gastos corrientes, para poder utilizar ese recurso como lo hacemos con telesecundarias, tomar ese recurso y pagar la nómina educativa cada quincena. Lo hemos dicho sin que sea algo verdaderamente sobredimensionado, este será uno de los grandes legados del gobierno de Alejandro Tello para Zacatecas. Lograr 1,248 millones de pesos regularizables en esta condición de gran precariedad económica por la que atraviesa el país es sin duda un gran logro. El hecho de que sea regularizable significa que lo vamos a tener de 2021 hacia adelante. O sea, ya está inscrito en el presupuesto de egresos de la Federación y no hay forma de que les digan este año no te lo damos. Efectivamente, no hay forma de que alguien nos diga este año no te lo vamos a dar, de tal suerte que la próxima administración gubernamental que inicia en septiembre de este año, durante todo el mandato, durante los 6 años, tendrá poco más de 8,000 millones de pesos por este concepto, porque al ser regularizables
cada año reconocerá el impacto en el incremento salarial. Pero ese dinero se lo manda a la federación, al Estado, para que él pague a los maestros, o la federación, como hace con todos los demás, paga la nómina magisterial. En principio, como lo están planteando, y a eso vamos el jueves con el señor secretario de Hacienda, esa sería la lógica. Ellos pagar de manera centralizada a los maestros. Sin embargo, en la condición actual que tenemos al magisterio estatal, eso no es posible. Hay que recordar que el magisterio federal cotiza en el ISSSTE y el magisterio estatal en el Seguro Social. De tal suerte que hacer una transferencia de maestros al FONE, maestros de educación estatal al FONE, sería muy complicado. Es por eso que estamos pidiendo que lo cambien a otro componente del FONE, que es otros gastos corrientes, y que nos permitan pagar a nosotros la nómina magisterial, recurso absolutamente etiquetado que nadie puede destinar a otra cosa que no sea pagar la nómina educativa. Pero eso me parece peligroso, porque en años pasados así era. La federación le daba el dinero al Estado y el Estado pagaba. Y después, cuando se federalizó, revisaron la nómina y había muchos que no existían, muchas dobles plazas, y con ese dinero se financiaban muchas cosas que no tenían nada que ver con la educación. Hoy no es el caso. Hoy tenemos que respetar absolutamente la trazabilidad, que es un procedimiento de fiscalización que la Auditoría Superior de la Federación año con año nos hace. Hay que recordar que Zacatecas somos el tercer estado con menos observaciones a nivel nacional, y ello es porque hemos respetado de manera escrupulosa este procedimiento de trazabilidad, que no es otra cosa, don Paco, que darle seguimiento al flujo del dinero, de tal suerte que es un recurso de aplicación predeterminada para nómina educativa que nadie, absolutamente nadie, puede disponer o distraer para otra cosa. Pero además nosotros hemos dicho, la dispersión que se hace a través de un esfuerzo institucional para pagarle la nómina educativa no solo es un esfuerzo eficiente, sino que permite que miles de maestras y maestros perciban ese ingreso, y también hay que decirlo, en un estado como el de nosotros, también eso genera economía. Vamos a entregar, por supuesto, un estado en una mejor condición financiera, no lo dice Jorge Miranda. Afortunadamente tenemos desde hace ya algunos años en la Ley de Disciplina Financiera Federal los elementos de evaluación, parámetros estandarizados que permiten revisar desde Aguascalientes, pasando por Yucatán, llegando a Zacatecas, qué estados son eficientes en su administración financiera. En ese sentido, ustedes recordarán, en octubre del 2016 yo di una conferencia donde di a conocer que Zacatecas estaba reprobado, estábamos en semáforo rojo. Para julio del 2017 estábamos ya en amarillo, y para octubre del mismo año estábamos en verde. Que nada tiene que ver con el COVID, era semáforo financiero. Es un semáforo financiero, es un procedimiento de evaluación que establece la Ley de Disciplina Financiera Federal y que lo realizan nuestras autoridades federales hacendarias. Ellas califican varios elementos dentro de las finanzas públicas y es donde establecen qué estados están en semáforo verde. Zacatecas desde octubre del 2017 está en verde, a la fecha sigue en semáforo verde. Este elemento de evaluación nos gusta mucho, don Paco, porque le quita cualquier connotación política al tema, y hacia adelante seguirá esta evaluación, y si toman malas decisiones financieramente hablando la próxima administración, pasarán de semáforo verde, ojalá y no suceda, a semáforo amarillo o incluso a semáforo rojo si estuviéramos absolutamente reprobados en estos procesos de evaluación. Doctor, usted en octubre de 2016 decía, los principales problemas del Estado son un déficit de gasto educativo. Está resuelto. Con los 1.248 millones, don Paco. Decía, bajos recursos para inversión. Creo que ya no son bajos. Ahora ya no hay nada. No hay nada. El país ha venido lamentablemente en una espiral de austeridad, de racionalidad y de contención de gasto cada vez peor, ello en detrimento de los recursos que antes se destinaban para inversión. Este tema, don Paco, es muy delicado, porque una economía como la de Zacatecas dinamiza su economía a partir del efecto del gasto público, es decir,
a partir de la inyección de grandes cantidades de dinero, a partir de la obra pública. Bueno, pero ya resolviendo el gasto educativo, automáticamente tendremos algo de o recurso. Tendrá un margen para hacer obra pública. Así es, ese es un tema. Y el otro tema tiene que ver con el impuesto ecológico. Hay que recordar que el impuesto ecológico también será de aplicación predeterminada para que podamos realizar obras y acciones en materia, sobre todo ecológica, de remediación ambiental. Hay que recordar, por ejemplo, ahorita tenemos identificados no menos de 15 espacios para tratar la basura. Tenemos, por ejemplo, colapsado el de Georesa, que opera en Guadalupe. Tenemos problemas en Tlaltenango, tenemos problemas en Calera, incluso se incendia de manera muy cotidiana. En Fresnillo no hay problemas con el tiradero. En Fresnillo no existe. Exactamente, tenemos que, ya incluso está el proyecto para realizar una obra que permita precisamente darle el tratamiento necesario a todos los residuos sólidos. Esta situación, don Paco, por supuesto, el impuesto ecológico vendrá también a fortalecer ¿Le va a redituar cuánto al próximo gobierno? De manera objetiva, estamos nosotros pensando que sean alrededor de 500 millones de pesos al año. Nosotros el jueves por la mañana, antes de ver al secretario de Hacienda a la 1 de la tarde en Palacio Nacional, tendremos una reunión con una de las empresas más importantes que sin duda, será un elemento fundamental en la contribución en el impuesto ecológico. Estamos esperando ya cerrar con ellos y bueno, pues será un recurso importante que llegará al Estado y que nos permitirá precisamente generar obras y acciones que mitiguen un poco la condición hoy tan adversa que traen las empresas constructoras en nuestro Estado. Otro de los puntos que marca usted como problemas graves, la deuda pública. ¿Se mantiene la deuda pública? Don Paco, también creo que es otro de los grandes aciertos del gobierno de Alejandro Tello. El gobernador al inicio de su administración dijo: no voy a endeudar con un solo centavo de largo plazo al Estado, situación que cumplió, pero además no le hemos dejado de pagar a nadie. En el pasado reciente endeudaron al Estado para pagar la nómina educativa, lo cual es un gravísimo error. Usted no puede obtener ingresos no recurrentes derivados de financiamiento para pagar gasto recurrente derivado de nómina educativa. Eso es una barbaridad, es un tema de primaria. Les dejaron 7,698 millones de deuda. Y hay que decir que el sector educativo, para gastos del sector educativo, se ocuparon 1,199 millones. Todo lo demás se invirtió en obra urbana. Pues lo que nosotros tenemos de conocimiento es que todavía en 2016 se contrataron los últimos 1,700 millones, que era prácticamente la nómina educativa de la primer quincena de enero a la última de agosto, porque nosotros llegamos y no teníamos ya para pagar la nómina del 15 de septiembre. Esa es la realidad. Nos dimos a la tarea de construir lo que había pasado en el proceso de transición FAE-FONE, lo pusimos a consideración de la Unidad de Política y Control Presupuestal de la Secretaría de Hacienda. Durante 2 semanas no creían lo que había ocurrido en el país. Eran números de la propia Secretaría de Hacienda. Observamos cómo estados crecieron de un año a otro, don Paco, en miles de millones de pesos. No se explica, prácticamente el 90% de los estados en el país crecieron miles de millones de pesos. Estos crecimientos millonarios se explican por el hecho de haber incluido sus sistemas estatales de educación en el fondo. Situación que no pasó en Zacatecas y que pues nos dejó en un grave predicamento. Recibieron ustedes 7,698 millones, 7,698 millones de deuda. ¿Cuánto van a dejar al próximo gobierno de deuda pública? Vamos a dejar un promedio de 6,800 millones de pesos. Nosotros aquí sí lo hemos dicho con claridad, don Paco. O sea, está la situación tan grave, ya no hay a qué disminuir. Parece que baja poco, 1,000 y tantos, pero ¿cuánto se pagó de rédito? Exactamente, era lo que iba. El servicio de la deuda, que no es otra cosa más que los recursos presupuestales que cada año destinamos a la deuda, es por alrededor de 1,100 millones de pesos al año. De esos 1,100 millones de pesos, casi 1,000
se van a pagar intereses. Y eso que nos fuimos a un proceso de refinanciamiento en 2017 y contratamos un derivado, un swap, a efecto de garantizar la tasa, es una especie de seguro. En caso de que hubiera fluctuaciones macroeconómicas adversas, ese swap, ese derivado, nos garantiza cierto nivel de tasa. Aún con ese refinanciamiento, don Paco, sí se paga muchísimos millones de pesos al año de intereses. Hay que recordar que cuando nosotros llegamos había incluso créditos que la Secretaría de Hacienda no había querido registrar. Nosotros tuvimos que sacar del Estado de Interacciones, que es, digamos, la institución financiera más cara, más leonina, que funciona de una manera verdaderamente ruin en contra de los intereses del Estado. Sacamos a Interacciones porque las tasas de interés y las comisiones verdaderamente lastimaban a cualquier persona con un mínimo conocimiento financiero. Pues si se pagan 1,000 y tantos millones de deuda al año, en 5 años se pagaron 5,000, baja la deuda a 1,000, 4,000 de servicio de deuda. Así es, don Paco, con todo y el refinanciamiento. Es por eso que nosotros decíamos, nunca debieron de haber endeudado al Estado para pagar la nómina educativa. La nómina educativa se debió de haber conseguido como lo hemos hecho durante los 4 años y medio, con gestión, tocando la puerta, el gobernador una y otra vez con llamadas al secretario de Hacienda, al secretario de Educación Pública, y bueno, pues con nuestras, visitas permanentes a la Ciudad de México, a las autoridades de la Secretaría de Educación Pública y a las propias autoridades federales hacendarias. Créeme que ya hasta de broma nos decían, sobre todo en Hacienda, pues ya te vamos a hacer aquí tu oficina, Jorge, pues te la pasas más aquí en Hacienda que allá en Zacatecas, ¿no? Sí, el problema es que cuando hay quienes dicen, ¡ay, viene Jorge, cierra la puerta, di que no estamos! Efectivamente, la verdad que hubo un funcionario federal que en algún momento de broma me dijo que ya nada más de verme le dolía la cabeza, pero bueno, nosotros teníamos una responsabilidad que cumplir y pues yo me voy muy desgastado, pero muy satisfecho del deber cumplido. Otro de los problemas que mencionaba usted en ese entonces, decía presiones de gasto y pasivos contingentes. ¿Se refería al ISTESAC? Absolutamente. Yo Hoy quiero decirte, Paco, hay pasivos por 40,000 millones. El pasivo contingente más grave que tiene el Estado de Zacatecas se llama el ISTESAC, incluso por encima de la deuda pública de largo plazo, de ese tamaño. Nosotros desde la Secretaría de Finanzas... ¿Y eso se lo vamos a heredar al próximo gobierno? Esto se le va a heredar a los próximos gobiernos, porque no se trata del que sigue, se trata quizás de los 10 o 12 que siguen. No lo puede resolver solamente Tello. Absolutamente no. Es un tema tan complejo que tiene tantas aristas ese problema que su solución sin duda es multifactorial. Y bueno, pues en este sentido yo lo que hemos venido trabajando de manera fuerte en la Secretaría de Finanzas es un documento que presentamos desde hace 3 paquetes económicos que hemos venido actualizando, que se denomina Riesgos Presupuestarios de las Finanzas Públicas del Estado de Zacatecas. Aquí viene el tema del ISTESAC, viene el tema del COBAES, el tema del CECITES, Universidad Tecnológica, Politécnica, los propios tecnológicos regionales, todos los entes públicos que en el pasado reciente, hablo por ejemplo el COBAES, que en 2013 empieza a perder viabilidad por una serie de prestaciones que se empiezan a otorgar por encima de su disposición presupuestal, caso similar el CECITES, y que hacia adelante sin duda también serán un problema ya muy grave. Entonces este documento me parece que es un documento de lectura obligada para la futura gobernadora o futuro gobernador del estado de Zacatecas, porque cuando nosotros llegamos a investigar qué había aquí, qué había acá, etcétera. Hoy está definido y absolutamente claro en qué momento se empiezan a generar los problemas en cada ente público y que hoy originan ese pasivo contingente que señalé desde octubre del 2016 y que para mí es, y hoy lo corroboro 4 años y medio después, el principal problema que abordarán las finanzas públicas del Estado en los próximos años. Para que se den una idea, hoy el ISTESAC
le debe al gobierno del estado de Zacatecas 300 millones de pesos. 300 millones de pesos que nos servirían muchísimo para que pudiéramos, por ejemplo, hacer algunas obras o acciones en materia de infraestructura, o que pudiéramos atender un montón de requerimientos que hoy tenemos en todo el sistema de salud pública en el estado por el tema de la emergencia sanitaria. Para salvar a los municipios, ¿no? Incluso para poder apoyar porque están también a los municipios, muy efectivamente. fregados. El tema del ISTESAC es un tema obligado. Me parece que por un tema de responsabilidad pública, el gobierno de Alejandro Tello tendrá que presentar la iniciativa para que inicie una gran discusión de sindicatos, de organizaciones civiles, de gente pensionada, en fin, que todo el mundo vaya y se exprese en la legislatura. Y me parece que el momento de mayor fortaleza de un gobierno que va a iniciar y que ojalá y así se pueda dar para que podamos darle viabilidad al instituto en el mediano y en el largo plazo, es cuando tengamos gobernador o gobernador electo. En ese momento debiera de aprobarse la ley y creo que es el momento de mayor fortaleza y de mayor poder público del gobernador o gobernadora que entre. Doctor, ¿y usted se encargará de bajar la cortina, de entregar, o se nos va antes para cumplir algún propósito de su futuro político? Bueno, quiero señalarte que tenemos una invitación. Nosotros militamos en un partido político. Es una prioridad nacional para el Partido Verde de la capital de Zacatecas. De hecho, es la única prioridad nacional que existe. Pero también yo les debo de decir que hay otros actores políticos dentro del Verde que tienen no solo el talento y la capacidad, sino también el mérito suficiente para poder encabezar esta gran alianza en la capital. Una es la diputada Susana Rodríguez Márquez y el otro es el diputado federal Carlos Puente Salas, que además acaba de concluir su encargo como dirigente nacional del Partido Verde. Nosotros estaremos dialogando con el gobernador. No, se lo quiero decir así con toda claridad, don Paco, no escuchamos el canto de las sirenas. Hemos colaborado con más de 10 gobernadores de Zacatecas y de otras partes del país, y hoy lo que nos mueve es el interés superior de Zacatecas, por encima incluso, don Paco, del interés propio. Doctor, le agradezco mucho su atención, su tiempo y su disposición para platicar con Triple R. Muchas gracias. Al contrario, Paco, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Soy Francisco Reynoso. Súmate a los amigos de Triple R, suscríbete y déjanos tu opinión en la caja de comentarios. Hasta la próxima.